Creo que siempre es un misterio el modo en que en un escritor hay mil cosas que van ocurriendo en tu vida cotidiana, desde las canciones que escuchas, los libros que lees, un poema, un viaje que haces. Se quedan, pues eso, con una pequeña semilla que queda ahí en alguna parte y a veces está años y años ahí en reposo y de pronto un día germina y encuentras el canal de comunicación con otra cosa que quieres contar. Entonces, sabía hace muchísimos años que estaba pendiente esa historia ahí, como tengo otras, que son hechos concretos que ahora mismo no les encuentro concatenación con otra cosa para poder contarlos. Pero sé que llegará otra historia que conectará directamente con esas que tengo pendientes. Y este era el caso de la gran inundación de Bilbao, algo que me marcó muchísimo a todo el que lo vivió. Y luego también es que era un momento social, político, económico como casi hirviente, ¿no? La ciudad estaba bulliendo por todas partes. Era 1983, una democracia todavía muy joven, con mucha presión policial en las calles, la heroína pues campando a sus anchas por todas partes, una crisis económica que ya había empezado a llegar a otros puertos pero que a Bilbao todavía no la había tocado, pues tensión política, económica, social, todo esto, era todo. ETA, que estaba por ahí, la guerra de las banderas, porque justo la novela además ocurre durante la semana en la que se inician los festejos grandes de la ciudad, la Astenausia, y era como todo, ¿no? Gente queriendo vivir y disfrutar, gente pues queriendo montarla muy gorda, mucha presión política, la sociedad intentando salir para adelante, gente muy trabajadora también, pero luego también los otros sectores de la sociedad pues que no avanzan, ¿no? Y todo bullía de una manera especial. Y claro, esta ciudad se parecía tanto, la de 1983, porque ahora Bilbao es otra, pero se parecía tanto a Glasgow, que cuando empezó a entrar la posibilidad de escribir sobre John Biblia, y leí muchísimo sobre él, y pensé en todas las teorías posibles de por qué no se ha vuelto a saber nada de John Biblia, me cuadró perfectamente que hubiera ido a otro lugar, o sea, que es lo que suelen hacer, trasladarse a otro lugar y empezar de cero, pero claro, siguen activos, porque claro, su pulsión no la pueden detener. Entonces, de pronto eso, se produce esa conexión neuronal en alguna parte y dices, es perfecto esto con esto, y cuanto más lees y más te documentas, más sientes que encaja. Dices, si es que son dos ciudades prácticamente idénticas. Incluso el río, la ría, porque es una ría que sube la marea en parte de la ciudad, hay un puerto que penetra muy dentro en la ciudad, viven de espaldas al mar a pesar de estar en el mar, una zona pues muy hostigada, muy castigada, contaminada, oscura, bueno, todo al final conecta y dices, es la misma ciudad casi. Mira, yo descubrí a John Biblia por la novela de otro escritor, una ficción también de Ian Rankin, un escritor escocés que escribió sobre un copycat, un imitador de John Biblia. Entonces su novela es eso, una ficción en la que hay un imitador y dicen es claramente un imitador de John Biblia. Y claro, está la sospecha en un momento de si es el verdadero o si es un imitador. Pero cuando leí la documentación de la novela, pues todo lo que él explicaba, y además a Rankin tuve la ocasión de conocerle personalmente, pues eso, veía que era un asesino real, que no había sido atrapado. Todos los asesinos a los que no se atrapa, pues son leyenda, porque es imposible que no te hagas muchas preguntas sobre qué ha pasado. Pero es que además John Biblia, por el impacto que tuvo en la sociedad escocesa, no solamente es leyenda a nivel policial, como otros asesinos que simplemente pues han huido y bueno, pues la policía les sigue buscando y ya está. Este tuvo un impacto terrible en la sociedad porque a John Biblia le vio mucha gente. Dicen que era un hombre muy joven, 20 y muy pocos, que se presentaba como John, que es un nombre completamente normal, y que algún testigo dice que recuerda que mencionó pasajes de la Biblia o algún salmo y tal, suficiente para que la prensa lo llamase John Biblia. Y nada más, se llevó a 3 mujeres de la misma discoteca, a las 3 en la misma sala de fiestas. Pasó buena parte de la noche con ellas, las acompañó hasta su casa y por el camino las violó, las estranguló y las 3 tenían la menstruación en el momento de su muerte, que es muy llamativo, algo que hoy en día dices, pues no sé cómo en el segundo no se dieron cuenta ya de que estaban ante un hecho calcado, ¿no? Y sin embargo, bueno, eran los tiempos en los que el concepto de asesino en serie ni siquiera se tenía, o sea, no se sabía lo que era un asesino.
en serie, no los llamaban así. Y cuando se dieron cuenta de que lo tenían, pusieron en marcha una superoperación policial que sigue siendo la más grande de la historia de la policía escocesa y nunca lo cazaron. Pero eso generó en la sociedad escocesa una paranoia enorme, porque, claro, entre la gente que le habían llegado a ver, elaboraron un retrato robot que se distribuyó por todas partes, estaba en las panaderías, en los supermercados, en las discotecas, en las escuelas. Todo el mundo creía ver a John Biglia por todas partes. Se llegaron a realizar más de 5.000 detenciones, que es una barbaridad, y con sus correspondientes ruedas de reconocimiento con testigos, y no. Y en estos años, hasta ahora, pues en los 80 hubo un sospechoso que estaban casi seguros y no. En los 90 lo mismo. En los 2000 hubo un preso que declaró en prisión que él era John Biglia, su compañero de celda, y cuando ya estaba muerto lo desenterraron para hacerle las pruebas de ADN y ver si era John Biglia, y no es John Biglia. Así que el caso sigue abierto, se sigue especulando muchísimo. Todavía el año pasado la BBC estrenó un documental que se llama La caza de John Biglia, y en estos momentos hay una prestigiosa periodista inglesa que lleva años investigando el caso, que está haciendo unos podcasts que están teniendo muchísimo éxito en Reino Unido, financiados por BBC además. Y bueno, como te digo, es materia viva allí. Y se ha escrito mucho, hay muchos más libros de ficción, hay ensayos y podcasts y documentales y eso, leyenda. Pero curiosamente en España pues no nos había llegado la historia de este tipo, que seguramente no sería más importante ni más interesante. Seguramente todo el interés que tiene reside en el hecho de que no se la haya atrapado, pero seguramente si lo hubieran capturado sería alguien bastante más normal de lo que nos podemos suponer, pero es imposible no imaginar alrededor de él. Es algo con lo que estoy comprometida en cada una de mis novelas. Es verdad que siempre se va a catalogar como novela negra porque hay un policía, hay un asesino, pues es novela negra, pero lo cierto es que no es novela negra. Es una novela histórica que reconstruye cómo era esa ciudad, cómo era nuestro país en muchas zonas, cómo era también Glasgow, y toma un asesino en serie real. Luego, evidentemente, hay una parte de ficción y es ahí donde construyo todo esto, pero es algo que voy a hacer siempre porque me gusta poner a los personajes al límite. Las tormentas tan potentes de mis novelas, con una naturaleza magnífica, con tormentas, con tornados, con huracanes, con aquí una gran inundación, no solamente van por fuera, van por dentro, van al compás del personaje. Me gusta ponerles al límite porque todos en un momento de la vida nos sentimos al límite. Quizá no es tan épico como contarlo en una novela, pero todos tenemos momentos cumbre de nuestra vida y a veces el momento cumbre es cuando peor nos sentimos. Es una cumbre difícil de esas que tenemos que pasar, un superpuerto que tenemos que pasar, y me gusta poner al personaje en esos momentos difíciles en los que se plantea todo, en los que ya no cree en nada, en los que pierde la fe y en los que se tiene que reconstruir él mismo. Porque creo que de los momentos de gran debilidad de un ser humano se puede extraer muchísima fortaleza y de hecho creo que es en esos momentos cuando crecemos. Una de dos, o los vencemos o nos vencen, porque hay ocasiones en que es insoportable, hay gente que no puede y simplemente claudica, pero si sales vencedor de uno de esos, sales fortalecido y creo que se puede aprender. También cuando te estás autocompadeciendo, cuando estás sintiendo que tu vida es un absoluto desastre o que has llegado a un límite de sufrimiento tremendo y dices, no puede haber nadie en el mundo que sufra más que yo, te ocurre como a Noah, que se va a encontrar con gente que tiene dificultades mucho más grandes que las de él y que salen adelante y va a recibir lecciones también. Para mí el viaje más interesante de la novela es precisamente lo muchísimo que el personaje va a aprender justo cuando no le queda tiempo, y también el poner en valor el tiempo real de nuestra vida, que es hoy, que no hay mañana, que no lo sabemos, que quizás sí, pero ¿y si no? Y claro, el ir procrastinando, dejando cosas para mañana, bueno, ya lo haré, pues voy el verano que viene o la siguiente Navidad, o bueno, ya nos veremos, y luego ya no hay tiempo. Y claro, esa es tremenda. Cada vez que me he encontrado en la vida real a gente que siente que de pronto se le ha terminado y que ha dejado un montón de cosas por hacer, no porque no haya tenido oportunidad, sino porque él mismo las ha relegado. Porque, bueno, cuando la vida no te las da, pues no te las da. Pero si te las ha dado y dices, bueno, más adelante, eso es peligroso. Es muy curioso que me preguntes esto porque hace poco hablaba con
con otro creativo de otra cosa, ¿no? De que habíamos tenido un guionista estadounidense con el que estoy hablando por una adaptación que está haciendo de uno de mis trabajos, y me decía que era curioso cómo en un momento que yo estaba escribiendo una novela que ocurría en Estados Unidos, en Nueva Orleans, y sobre el huracán Katrina, él estaba escribiendo un guión que ocurría en el mismo lugar sobre el huracán Betsy, que es uno que pasó 50 años antes y bueno, que también había sido un desastre. Pues eso, que parece, a veces tenemos la sensación de que hay un lugar donde flotan todas las ideas y si no la escribes tú, la escribe otro, porque todos de alguna manera los que estamos creando, tenemos unas conectividades con la realidad, ¿no? con la actualidad y con la historia, y de pronto esa conexión puede existir para más de una persona a la vez. Decía Keith Richards que él creía que cuando se le ocurría una canción, si no la escribía inmediatamente, la iba a escribir otro, porque estaba ahí en una especie de éter de la creatividad flotando, ¿no? Y que esa idea iba a llegar otro por el mismo camino que él. Y bueno, no sería tan raro. Al fin y al cabo, lo más llamativo para mí es en ciencia. A veces los premios Nobel son dobles de dos científicos que han llegado casi a la vez a la misma conclusión. Y es llamativo, una conclusión que ha tardado cientos de años en llegar y de pronto dos tipos a la vez encuentran lo mismo. Pues está todo ahí y bueno, pues sí, creo que a veces también los creativos llegamos a la misma conclusión. Y sí tengo esa sensación. Por eso intento trabajar mucho. Vale, pues os voy a recomendar 3 libros. Uno es Douglas Stuart, Historia de Suggy Vine, que es una delicia de novela negra. También, bueno, aquí la catalogación negra también se escapa un poco porque es una novela de emociones y histórica también por el momento en el que ocurre. Santiago Posteguillo, Roma soy yo, que me lo estoy leyendo ahora y me está encantando. Y César Pérez Gellida, que además es amigo, Nos crecen los enanos. Para los que les guste la novela negra tradicional van a disfrutar muchísimo.